Muchas gracias a todos por su asistencia. Representa para mí una enorme distinción el haber sido elegido para moderar esta primera mesa del coloquio sobre Asia Oriental en homenaje a nuestro querido profesor y colega, el doctor Víctor López Villafañe, quien durante años ha sido un faro que ha orientado la investigación sobre los asuntos asiáticos, esta región del mundo tan distante a nosotros culturalmente, pero cuya presencia y relevancia es innegable hoy en día. A título personal, he de confesar que a partir de sus contribuciones he aprendido que el rigor académico es indispensable para generar marcos de explicación que en forma coherente y sistemática nos permitan comprender mejor la realidad que nos rodea y de esta manera comprendernos mejor a nosotros mismos como cultura, como civilización y como sociedad. Es por tanto un motivo de alegría coincidir en este espacio para aprender y recordar, dialogar y construir, debatir y consensuar una serie de interpretaciones que nos ayuden a comprender mejor lo que Oriente representa para nosotros como latinoamericanos. Antes de ceder la palabra a los colegas que me acompañan en esta mesa, quiero en primer lugar compartir 3 ideas básicas cuya intención es enmarcar las reflexiones que ellos nos compartirán. La primera de estas ideas es la necesidad de recordar que Oriente, antes que ser una región geográfica del mundo, es también una construcción mental que ha sido elaborada desde nuestros paradigmas, es decir, desde nuestros propios referentes mentales, que son el resultado de nuestra herencia cultural, la cual se enmarca en un contexto histórico y social específico. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que Oriente, a lo largo de los siglos, ha representado un lugar mítico, una tierra extraña y lejana que ha despertado la imaginación y ha inspirado a nuestra civilización a recorrer caminos antes no imaginados. Los viajes de exploración de Cristóbal Colón, que un día emprendió, y el sistema de funcionarios de carrera basado en el modelo de la élite burocrática china propuesto por los ilustrados franceses del siglo XVIII, son solamente 2 ejemplos. Al mismo tiempo, esta actitud por descubrir Oriente ha despertado en no pocas ocasiones una aproximación incompleta e inconscientemente falsa de lo que esta región del mundo es, lo que en palabras de Saudin Sardar ha sido explicado como un autoengaño inducido. Así, es preciso tener en cuenta que Occidente y Oriente no son entidades monolíticas, y aunque Oriente ha sido reconocido como la cuna de grandes civilizaciones, al mismo tiempo la civilización occidental se ha convertido en la vara con la que medimos el resto de la humanidad, incluyendo a Asia Oriental. Cuando nos acercamos a Oriente desde Occidente, resulta indispensable esforzarnos para no caer en las trampas del orientalismo, es decir, en esa actitud hacia Oriente basada en un conocimiento que no es ni exacto ni veraz, sino que refleja la proyección de lo que nosotros queremos que Oriente sea. El segundo elemento a considerar es la diversidad dentro de la unidad. Asia Oriental tiene una coherencia histórica como civilización que es aproximadamente equivalente a la manera en que pensamos la civilización occidental, pero al mismo tiempo siempre ha presentado una enorme diversidad al interior. Entre los elementos en común encontramos la idea de una China rica, poderosa y culturalmente sofisticada, porque China representa la cultura clásica de esta región del mundo. En este mundo sinocéntrico, la idea de la superioridad cultural era la que explicaba la superioridad material. Así, Corea, Japón, Vietnam vivieron en una actitud de imitación a la cultura china durante siglos. Al mismo tiempo, se experimentó una expansión de China a lo largo de este periodo, en la cual se incorporaron otras regiones culturales que tradicionalmente no pertenecían a la China en sí misma. El otro lado de la moneda de esta concepción ha sido la idea de un mundo masculino en que la sujeción de la mujer ha sido la norma más que la excepción. El tercer elemento es pensar en la historia desde una perspectiva distinta. La historia importa porque construye identidades. La historia no solamente cuenta el pasado y narra acontecimientos memorables. La historia, ante todo, es una lectura de nuestro presente hacia el pasado para comprender el mundo de hoy y el rol que suponemos debemos desempeñar cada uno en este mundo. Y en el caso de Asia Oriental, si contemplamos el ascenso vertiginoso que experimentó Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o el despegue de los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur en la década de 1980, o si lo vemos en una época más reciente, el crecimiento de la economía china en los últimos años, sin considerar la historia milenaria de la región y la huella que esta historia ha dejado en las dichas comunidades, sería cometer un gran error. La historia es
indispensable para comprender nuestro presente, y esta verdad de perogrullo tal vez en Asia Oriental tiene más relevancia que en ningún otro lugar por la continuidad histórica de la civilización china de más de 4.000 años de existencia. Si me permiten la comparación, sería como ver los 3 últimos minutos del final de una película de 2 horas, en la cual nos enteraríamos solamente, por ejemplo, de la manera en que se cometió un asesinato, pero jamás conoceríamos quién es el culpable de este hecho y las motivaciones que lo impulsaron, las relaciones entre los actores, el papel de los celos, los engaños, la avaricia, las rivalidades, pero también las esperanzas y temores de los actores, las acciones benéficas y los actos de bondad de cada uno de los personajes que fueron los protagonistas de esta trama. No hay que olvidar que la historia de Asia Oriental inicia en China en el siglo XXI, pero antes de nuestra era, con el surgimiento de la primera dinastía. Así, sin más preámbulo, me permito ceder la palabra a mi colega José Antonio Cervera, quien nos compartirá sus reflexiones sobre la sociedad burocrática y la hegemonía de la filosofía confuciana y su relación con la ausencia del capitalismo y la ciencia moderna en China. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para empezar, es para mí un gran placer estar aquí. Les agradezco mucho al TEC de Monterrey, mi anterior casa. Estoy encantado de estar aquí en el Campus Guadalajara. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Cátedra Alfonso Reyes, al Centro Asia-Pacífico y, sobre todo, bueno, es doblemente placentero porque estar aquí en un evento de homenaje a nuestro querido Víctor López Villafañe, que tanto nos influyó a todos nosotros, pues realmente es un gusto. Bien, yo voy a tratar en 15 minutos de tocar un tema muy amplio que creo que puede ayudar a visualizar un poco, ¿no? Algunas de esas características, como muy bien ha nombrado Daniel, que podemos decir que son fundamentales, ¿no? Para entender un poquito Asia Oriental. Bien, les presento a Joseph Needham. A ver, 15 minutos, ok. Joseph Needham, que es el gran historiador, el más famoso historiador de la ciencia china, británico. Él, como en los años 30, empieza su estudio, sobre todo lo desarrolla ya en los 50, 60, pero todo su estudio sobre la ciencia y la tecnología autóctonas de China empieza con esta pregunta que se hace a sí mismo: ¿por qué la ciencia como la conocemos actualmente, esto es, la ciencia metódica y matematizada, se desarrolló en Europa y no en otros lugares, por ejemplo en China? Esto es lo que se conoce en la historiografía de la ciencia en China como el dilema de Needham. La respuesta que da Needham tiene que ver con los aspectos sociales. En China, el poder imperial se ejercía a partir del sistema burocrático basado en el confucianismo, que favoreció la tecnología en beneficio del ser humano, pero impidió el nacimiento del capitalismo y la ciencia moderna, debido al poco poder que adquirieron los mercaderes. La clase privilegiada, los notables, la clase gentry, la formaban los burócratas o letrados. Se entraba en esta clase dirigente a partir de exámenes. El dinero no daba prestigio. El único prestigio en China lo daba la sabiduría. Se ansiaba llegar a sabio burócrata, no a rico comerciante. En China, cualquier promoción pasaba por la burocracia culta oficial. Todos querían entrar en ella. Por tanto, las clases mercantiles no pudieron conseguir el poder e influencia que obtuvieron en Europa. El fracaso para conseguir el capitalismo mercantil e industrial produjo un fracaso en la formación de la ciencia moderna en China. Esa es la conclusión de Needham. A diferencia de lo que ocurrió en Europa, en China nunca se desarrolló el capitalismo y eso se vio unido a la no aparición de la ciencia moderna. Les he puesto aquí las portadas de 2 libros. Bueno, supongo que todos conocen el famosísimo libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde se liga, pues dentro de todos los cambios que hubo en la Europa en el inicio de la modernidad, cómo el desarrollo de la reforma protestante influyó sobre el inicio del capitalismo.
Pocas décadas después, en los años 30, ya menos conocido, es muy famoso dentro de la sociología de la ciencia, lo que se conoce como la tesis de Merton. Robert Merton, otro sociólogo muy importante, lo que hace es ligar el puritanismo, el desarrollo de la ética protestante en este caso, con la ciencia moderna. Digamos que estas tres cosas, ¿no? En China no ocurrió eso. Esa es la opinión de Needham, que era marxista, y para el cual el hecho de que la ciencia se desarrolle en unas culturas y no en otras, hay que buscarlo en las estructuras sociales, económicas e intelectuales de las distintas civilizaciones. Mediante el uso de las condiciones sociales de China, es decir, la sociedad burocrática, y filosóficas, sobre todo el confucianismo, el taoísmo, etc., se pueden explicar algunos avances en la ciencia y la tecnología durante la China imperial. ¿Cuáles son esos aspectos filosóficos y sociales? Bueno, según Needham, una cita textual de la gran titulación, un libro muy importante de él, puede demostrarse que la filosofía perennis de China ha sido un materialismo orgánico. Esto puede verse claramente en los manifiestos de los filósofos y pensadores científicos de todas las épocas. La concepción mecánica del mundo no se desarrolló en el pensamiento chino y, por el contrario, la idea organicista según la cual cada fenómeno se encuentra conectado con todos y cada uno de los demás según un orden jerárquico fue universal entre los pensadores chinos. Eso hizo que en China se desarrollaran algunas ciencias, como por ejemplo la óptica, la acústica y el magnetismo, a diferencia de Europa, donde lo fundamental fue la mecánica. O sea, todos pensamos en Galileo, en Newton. O sea, la astronomía, la mecánica, fue, digamos, lo que primero se desarrolló en Europa, lo fundamental, ¿no? Lo que dio paso a otros desarrollos científicos posteriores. La ciencia europea es reduccionista y determinista, mientras que la ciencia china es organicista. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar un poquito. Cuando digo que la ciencia europea es determinista y es reduccionista, quiero decir que, por ejemplo, para saber el movimiento de Marte alrededor del Sol, nosotros podemos imaginar que solo está el Sol con toda su masa en un punto y Marte con toda su masa en un punto. Y podemos despreciar totalmente la fuerza gravitatoria de la Tierra, de Júpiter, de Saturno, de otros cuerpos, de los dos pequeños satélites de Marte. Entonces, digamos que podemos reducir y podemos predecir lo que va a pasar. Marte hoy está en tal constelación, dentro de un año o dentro de 100 años podemos saber exactamente dónde va a estar. Esto se puede aplicar en algunas ciencias, pero no en todas. De hecho, en la mayoría no se puede. Por eso, bueno, cuando este reduccionismo se aplica en algunas ciencias, sobre todo en las ciencias sociales, pues aparecen auténticos desastres. Por ejemplo, en la economía, bueno, a mí me encanta meterme con los economistas, perdón, si hay aquí economistas, sobre todo los de la escuela de Chicago y todos estos, ¿no? que muchas veces intentan con unas cuantas ecuaciones predecir cosas que son impredecibles, ¿no? Y ahí podemos pensar, supongo que a todos les sonará, si no la física del caos, por lo menos el famoso efecto mariposa. Por ejemplo, el tiempo meteorológico es imposible de predecir el tiempo, si en Guadalajara va a llover o va a hacer sol dentro de una semana. Es imposible. Más de 5 días es absolutamente imposible. Yo me acuerdo cuando estudié física que estudiaba esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una pequeña causa puede producir efectos totalmente imposibles de predecir, ¿no? ¿Cómo se podía pensar que un estudiante tunecino al que le quemaron la policía el changarro donde vendía ahí lo poco que tenía, pues se quemó a lo bonzo y produjo la primavera árabe con todas las consecuencias que eso tuvo en el mundo? Eso es imposible de predecir, ¿no? Entonces, en el ejemplo, en la medicina, si compara la medicina occidental con la china, es claro eso, ¿no? La medicina china, el cuerpo humano es un organismo, por eso se llama organicista, y cualquier cosa tiene influencia
en todo, ¿no? Bueno, para entender ese organicismo de la ciencia china hay que acudir a la filosofía. Y, bueno, ahora sí que viene el más difícil todavía. Me encantaría contarles en 2 minutos la historia de la filosofía china, va a ser imposible, pero por lo menos les puedo dar algunas pistas, ¿no? Desde luego, la corriente filosófica que influyó más en China y en toda Asia Oriental es el confucianismo. El confucianismo de la época clásica, la de Confucio, ahí tienen las fechas, ¿no? Siglo VI, V antes de nuestra era, Mencio, Sun Tzu. Básicamente es una corriente que se preocupa de la ética, de la vida del hombre en sociedad. No se preocupa de lo que va a ser, lo que nos va a pasar después de la muerte. Una famosa frase de Confucio: si no sabemos lo que es la vida, ¿cómo vamos a saber lo que es la muerte? O sea, magistral, ¿no? Ni de cuestiones metafísicas, ni cosmológicas, ni nada de eso. El taoísmo se preocupa sobre todo de la armonía del ser humano con todo lo que lo rodea. Y hubo otras escuelas, el moísmo, el legalismo, que finalmente no tuvieron tanta influencia, ¿no? ¿Cómo influye esto en la ciencia y en la sociedad, ¿no? A eso voy a llegar. Bueno, según Needham, las ideas y teorías fundamentales que marcaron el trabajo de los estudiosos de la naturaleza desde tiempos muy antiguos en China se pueden dividir en 3 categorías. La teoría de los 5 elementos, el principio binario del yin y el yang y la estructura simbólica del I Ching. Para llegar a eso tenemos que ir al neoconfucianismo. Les voy a explicar así también en medio minuto la historia de China de unos cuantos miles de años, porque lo que ocurrió, bueno, cuando el confucianismo fue tomado como filosofía de Estado en la dinastía Han, estamos hablando siglo II antes de nuestra era, siglo I antes de nuestra era, ya les he dicho, tanto el confucianismo como el taoísmo no se preocupan por lo que hay después de la muerte. Posteriormente, cuando China se divide, unos cuantos siglos después, el budismo, que es una religión totalmente extranjera, extraña, de un mundo totalmente diferente como es el mundo de la India, llega a China, permea en la sociedad china y se transforma, como pues los chinos han transformado todo lo que les ha llegado, el budismo, el cristianismo, el marxismo, todo lo han transformado. Entonces, el budismo sí que da respuesta a lo que nos pasa después de la muerte, que es algo bastante importante, ¿no? A nivel personal, a nivel humano. En la dinastía Tang ya el budismo tenía tanta importancia que empezó a ser realmente, digamos, el confucianismo tuvo que tomar elementos del budismo y del taoísmo para construir algo nuevo, el neoconfucianismo, que es lo que dio básicamente las ideas cosmológicas y las ideas metafísicas al confucianismo original. Bueno, ahí les iba a mostrar alguna cosita sobre algunas características del neoconfucianismo. Zhou Tui, por ejemplo, que es uno de los primeros grandes neoconfucianos, ahí se ve claramente en un pequeño texto que él tiene, donde aparecen ideas bueno, básicamente les explico, ¿no? Del supremo vacío, el Uji, aparece el Taiji, que se divide en el yin y el yang, famosísimos, el yin y el yang. A partir de ahí, los 5 elementos o procesos, y a partir de ahí, pues básicamente las 10.000 cosas, o sea, todo lo que existe en el universo. Bueno, ¿cómo influye todo esto en la ciencia china? ¿Por qué el confucianismo, el taoísmo y la sociedad burocrática llevaron a ciertos desarrollos científicos y tecnológicos en China y no a otros? Aquí les pongo varios ejemplos de ciencias. Por ejemplo, la astronomía. La astronomía se ve muy claro, fue una de las ciencias más importantes debido a la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, que provenía en gran parte de sus ideas filosóficas ancestrales. Según el I Ching, hay una correlación entre el Tien Tao, el Tao del cielo, el camino del cielo, y el Ren Tao, el Tao del ser humano. Esa correlación fue recogida por los filósofos neoconfucianos. El emperador era el hijo del cielo, el Tianzi, y en cualquier momento podía perder el mandato del cielo. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿3 minutos? Bueno, todavía me quedan bastantes cosas, pero voy a emplear de esos 3 minutos
aunque sea uno o dos, para explicarles un ejemplo que para mí es muy gráfico, ¿no? ¿Qué es el mandato del cielo? Miren, la primera gran dinastía china histórica, la dinastía Shang, tenía un culto, es la que dio lugar, por ejemplo, al culto a los ancestros, tenía una deidad, el Shanti, como el ancestro de lo alto, podríamos decir. Pero luego, cuando llegó un nuevo pueblo, el pueblo Zhou, y, digamos, desbancó a los Shang, montó lo que se llama, podríamos decir, el mandato del cielo. ¿Qué significa eso? Es una legitimación que está en el cielo. Y digamos, el cielo como deidad medio impersonal puede decir, bueno, tú como familia ya la has hecho muy mal y otra familia puede tomar el poder y legitimarse. Y es muy interesante comparar con el caso de Japón. En Japón, en la época Yamato, había una serie de clanes, de familias, los Uji, cada cual pues, luchando por el poder. Finalmente hubo una familia que se hizo con el poder y dijo, bueno, nuestro ancestro es nada más y nada menos que Amaterasu, la diosa del sol. Nosotros venimos de ellos y cualquier otra familia ya no viene de la diosa del sol. ¿Cuántas familias imperiales ha habido en Japón? Una, no hay más. Porque solo una familia puede decir que viene de la diosa del sol. ¿Significa eso que siempre la misma familia ha tenido el poder? No. Pues otras veces tomaba el poder otra familia, pero no podía tomar el título de tenno, de emperador, sino de shogun. Por eso, pues Tokugawa Ieyasu nunca pudo decir yo soy el emperador. Básicamente, a todos los efectos era lo mismo. Sin embargo, en el siglo XIV, Zhu Yuanchang, un campesino que casi se muere de hambre en China, llegó a tomar el poder y fue el primer emperador de la dinastía Ming. O sea, esa diferencia, este tipo de cosas son las que, con el estudio de la filosofía, de las bases filosóficas, podemos entender como diferencia entre unos países y otros, ¿no? Bien, para terminar, el ejemplo del magnetismo está también muy claro, ¿no? Esa digamos, relación con la ciencia. Y finalmente, el sentido práctico de los chinos, el ejemplo de las técnicas en lo que realmente fueron buenos los chinos durante varias dinastías, sobre todo la Song, pero todas las demás fue en el desarrollo de grandes inventos para los chinos, lo que se consideran ellos mismos como los 4 grandes inventos, aporte a la humanidad fueron el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula, pero hubo muchos más, como el arreo de los caballos, el timón de los barcos. Al llegar a Europa, ayudaron a cambiar la sociedad de manera radical y ayudaron a la eclosión de la sociedad moderna. Sin embargo, la sociedad china era mucho más estable y no ocurrieron cambios revolucionarios como en Europa. Bueno, espero haberles dado pues, unas pequeñas pinceladas. Ya sé que es un tema súper amplio, pero al menos haber podido llegar a vislumbrar un poquito la importancia de estudiar la historia, por supuesto, la filosofía, la cosmovisión de los pueblos de Asia Oriental para entender la sociedad y, por tanto, digamos, el mundo de hoy. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación, los comentarios y esas pinceladas que seguro están dejando ya inquietudes en nuestros alumnos. Y vamos a pasar ahora al tema de Corea. Cuando se organizaron las mesas, la gran pregunta era en qué orden iban. Entonces fuimos por lo geográfico para no generar ninguna susceptibilidad, ¿no? Como para ir viendo el arco China, Corea y después pasamos a Japón. Gracias. Bien, buenos días. Yo quisiera comenzar sumándome al homenaje al profesor Víctor López Villafaña, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Él es unos añitos más grande que yo y era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas cuando yo era un estudiante en la UNAM. Para ese entonces, a mí la gente que trabajaba sobre temas asiáticos me parecía gente extraña, ¿no? Un poco decía yo, ¿y por qué están en estas cosas? Me parecían como distantes, como demasiado filosóficos. Y yo en ese tiempo estaba muy preocupado por promover las revoluciones en América Latina.
por defender a Fidel Castro, cosa en la que lamento ahora haber perdido tanto tiempo en eso. Y nunca me imaginé que yo fuera a acabar también trabajando temas sobre Asia. Pero en estos temas sobre Asia, los trabajos del profesor López Villafañe en México son pioneros, ¿no? Sobre todo en el estudio de Asia moderna, de cuestiones geopolíticas, de relaciones internacionales, de economía. Así que, pues, con mucho beneplácito participo en este acto. En segundo lugar, agradecer al profesor Daniel Lemus esta invitación. Yo quiero aclararles que no soy ni historiador ni antropólogo, ¿verdad? Y entonces el hecho que me hayan colocado en esta parte histórica me saca un poco de mi área de confort, que es la política internacional y la economía, pero acepté el reto, y al estar trabajando en esto, realmente me pareció un reto muy agradable, ¿no? Me puso a pensar, cosa que agradezco muchísimo, que ya no ocurre tan frecuentemente. Bueno, el fruto de estas reflexiones lo quiero compartir con ustedes este día. Bien, la idea fuerza que sobre lo que voy a articular mi exposición es la idea de que existe una coreanidad. Si ustedes ven un mapa del este asiático, que no lo traigo aquí, pues van a ver que China es muy grande territorialmente, que Japón es menos grande y que Corea casi apenas aparece en el mapa. Y sin embargo, la historia de Corea y sus aportaciones a la historia asiática y mundial serían incomprensibles si no tenemos en cuenta este concepto de coreanidad. Ahora, yo le quiero preguntar al público con toda sinceridad, ¿cuántos o cuántas de ustedes saben diferenciar a un chino de un coreano y un japonés? A simple vista. Ya, salvo los de la primera fila. Y algunos de la segunda. Y aún nosotros tendríamos problemas. Y yo creo que el tema empieza aquí, que para nosotros todos son orientales, ¿no? En México incluso tenemos una forma de decirles chinitos, que supuestamente es politically correct. Yo creo que no lo es, ¿verdad? Y para nosotros aparecen igual, pero desde la perspectiva de los propios países del este asiático, pues son países que tienen una identidad nacional y cultural muy arraigada, ¿no? Y para un coreano es una ofensa que lo confundan con un japonés, por ejemplo, ¿no? No tanto con un chino, pero sí con un japonés, y probablemente viceversa, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que a pesar de que en estos países que estamos discutiendo hay elementos comunes que pueden ser históricos, geográficos, quizá culinarios, filosóficos, por cierto, religiosos, hay también importantes diferencias y yo quiero hablar hoy más sobre las diferencias que sobre las similitudes. Entonces voy a hablar de la identidad desde el punto de vista del otro, o sea, un poco como empatizando con lo que son los coreanos y tratando de resolver la pregunta, ¿qué significa ser coreano o coreana? Hay tres vislumbres, ¿no? Como tomando la frase del libro de Octavio Paz, los vislumbres de la India, aquí voy a hacer tres vislumbres de Corea, ¿no? El primero es el significado histórico y cultural de la escritura del alfabeto coreano, que es el Hangul. El segundo tiene que ver con el tema de la densidad cultural de la península coreana y finalmente voy a hablar del ser nacional y cómo las intervenciones y la presencia extranjera han forjado como contraposición un fuerte nacionalismo en Corea, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. Bien, déjenme hablar entonces un poquito sobre el Hangul. El Hangul es el alfabeto coreano que fue inventado por el rey Sejong de la dinastía Joseon y un grupo de eruditos en 1456. El proyecto que atrás del Hangul, del rey Sejong, era crear un alfabeto que pudiera popularizarse. El alfabeto chino tiene una cantidad importante de ideogramas, José Antonio, por lo menos 3,000, 5,000 para una gente culta, 60,000, ¿no? En algunos diccionarios.
Exacto. Entonces esto, la escritura del chino, para representar 60,000 ideogramas, bueno, si aquí no podemos con 29 letras del abecedario, imagínense ustedes 60,000 ideogramas y aprender a escribirlos. Entonces esto hacía que el chino, que era el idioma que se usaba en la Corea antigua, o el hanja, que era digamos, la versión local coreana del chino, fuera solo para las élites que tenían tiempo de tener instructores desde muy pequeños, pero no para, digamos, para la gente común. Entonces el rey Sejong tenía una gran preocupación por extender la cultura y crea este alfabeto que es pues un lenguaje alfabético que es mucho más sencillo que el chino, con la idea de extender la cultura a la mayor cantidad de gente posible. Por eso digo que es un proyecto importante de alfabetización y educación, y ahí, bueno, ahí está el rey Sejong, ¿verdad?, en una escultura y en los billetes de 10,000 wones que circulan en Corea. Bueno, vean ustedes que el Hangul es un idioma que tiene vocales y consonantes, ¿no? También son de trazos mucho más simples que los ideogramas chinos. Y acá también hay una parte filosófica que me gusta mucho. Las vocales, la A significa el cielo, la EU significa la tierra, la I significa el ser humano, ¿no? Esa es como toda una cosmología implícita en este lenguaje. Y después los consonantes son sonidos de órganos del cuerpo humano, o formas del cuerpo humano, como son muelas, dientes, garganta, lengua. Así que el Hangul es la importancia de la expresión de la educación a la vida cotidiana de Corea como un fundamento de estos sistemas confucianos meritocráticos de organización social, y los coreanos tienen una frase que a mí me gusta mucho: el aprendizaje es poder. Y creo que hay una continuidad en esta idea desde la invención del Hangul hasta la sociedad coreana contemporánea, en donde la educación, a diferencia de otros países, cuyo nombre no quiero mencionar, se valora muchísimo, ¿no? Ya lo decía José Antonio, el intelectual letrado, el intelectual gobernante, aparece en la cúspide de la escala social, ¿verdad? Mientras aquí ser intelectual pues es algo que uno tiene que ocultar a veces, ¿no? Como que da pena, ¿no? Como que no tuvo uno otra que hacer en la vida. Bueno, eso explica, yo creo, que muchas cosas, ¿no? Y ahora los nuevos héroes aspiracionales de la juventud pues son el Chapo Guzmán y no de ustedes, ¿verdad? Pero de otros seguramente sí. Bueno, es tan importante el idioma para entender el sentimiento de ser coreano, que hay un día del Hangul en Corea que se celebra recién el 9 de octubre. El gobierno coreano también fundó hace 2005 una red de institutos para aprender coreano en el exterior, los institutos Rey Sejong. Y hay, insisto, un peso muy importante del idioma y la escritura aún en la modernidad. Ustedes saben que la modernidad pues, se plantea como una prevalencia de los modelos occidentales, ¿no? Que es un movimiento que se extiende a varias partes del mundo a fines del siglo XIX, principios del XX, y Corea no es la excepción, pero incluso los modernistas coreanos tienen siempre presente la importancia de la cultura propia, y tienen esta frase de Uk Song, un poeta coreano, que dice: el idioma coreano es mi madre patria. Entonces imagínense, si esos son los cosmopolitanos, ¿cómo estarán los localistas, ¿no? Bueno, segunda cuestión, Corea es un país de una gran densidad cultural, ¿sí? Es muy difícil medir la densidad cultural, pero se me ocurrió hacer este indicador, ¿no es cierto?, en donde por un lado tenemos los bienes culturales de la UNESCO. No puedo hacer una presentación sin un cuadrito, ¿no? Sin una gráfica. O sea, las gráficas son el opio de los intelectuales. Bueno, y de este lado puse la cantidad de miles de kilómetros cuadrados. Tenemos aquí a Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos aquí un país muy pequeño que es Grecia, con 130 millones de kilómetros cuadrados. Las dos Coreas juntas tienen 220 millones de kilómetros cuadrados.
Cuando comparamos, bueno, aquí hay varias críticas que se pueden adelantar. Primero, la lista de sitios culturales de la UNESCO tiene un profundo tono eurocentrista, ¿no? Por supuesto que sí. La otra es que a lo mejor el que un país tenga más sitios de la UNESCO quiere decir que un determinado gobierno se puso más las pilas que otro para conseguir ese reconocimiento, más las críticas que ustedes quieran hacer. Esto no es la invención de la rueda, es simplemente una propuesta para entender por qué Corea tiene una cultura propia. Bueno, en este índice de densidad cultural encontramos que en términos de densidad cultural, las dos Coreas juntas tienen 59. China tiene 3. No quiero decir que la cultura coreana sea superior a la china, ¿no? Simplemente es un país más grande. Pero creo que el indicador nos dice algo, porque hay países como los Estados Unidos, como Canadá, que tiene 0.8, ¿sí? O como Rusia, que tiene 0.88, que indicarían una densidad cultural menor que Corea. Claro, también se trata de que son países más recientes, sobre todo Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero hay muy pocos monumentos de la UNESCO en los Estados Unidos. Quizá en algún momento sea Las Vegas, ¿verdad? Pero por el momento hay solo 9 sitios de UNESCO en los Estados Unidos contra 13 de las dos Coreas. Hay 11 en Corea del Sur y 12 en Corea del Norte. Entonces esto indica, ¿no es cierto?, o sea, que la densidad cultural pues es del orden japonés. Esto creo que le gustaría mucho escucharlo a los coreanos, ¿no? Me darían algún tipo de reconocimiento, condecoración, pero no es lo que busco. Y es menor que los países europeos, estas potencias culturales que son Grecia, Italia y España. Sin embargo, por ejemplo, si tomáramos solo los sitios de UNESCO en Corea del Sur, tendríamos que el número crece hasta alrededor de los 100, que es comparable a Grecia. Que por territorio sería comparable más o menos a Corea. Entonces, por supuesto, no intento ninguna conclusión, sino simplemente dejar anotado con algunos datos por qué considero que Corea del Sur es un país con una densidad cultural importante. Bueno, estos son algunos sitios arqueológicos de la UNESCO, Yeonju, que es de mis favoritos. Y para que no digan que hay aquí un sesgo ideológico, acá hay uno de Corea del Norte, la tumba del rey Gongmin en la ciudad de Kaesong, en Corea del Norte, son 2 de los muchos que hay. Y bueno, finalmente dispongo de 3 minutos para hablar de una historia de miles de años de intervenciones extranjeras. La historia de Corea está salpicada de intervenciones extranjeras. Tuvo la mala suerte, quizá, como la hemos tenido algunos países que hemos sido muy intervenidos, pero Corea tuvo la mala suerte de estar en el paso entre China y Japón, ¿no? Y eso ha definido que históricamente se ha convertido en un objeto de codicia y de intervenciones. Un poco la historia de Polonia también, un poco así también es la historia de Corea, ¿no? Polonia entre Alemania y Rusia, Corea entre Japón y China. Bueno, estas son algunas de las invasiones. Quizá una de las más recordadas en la memoria coreana es la de Toyotomi Hideyoshi. En 1592 fueron 2 intervenciones, digamos, cuyo objetivo final era reemplazar el sistema tributario de la dinastía Ming en China por un sistema centrado en Japón. Finalmente estas invasiones no prosperaron, pero sí 20% de la población coreana murió, y por lo tanto en Corea esta invasión japonesa es una herida o una cicatriz, yo que diría más bien una herida histórica que todavía sangra, ¿no? Luego está la primera guerra sino-japonesa en 1894-95, cuyo objeto de disputa era, a fin de cuentas, el reino de Choson, es decir, lo que entonces era Corea. Posteriormente viene la guerra ruso-japonesa de 1905, en donde también Corea era la joya de la corona. Y bueno, la guerra de Corea, que es uno de los conflictos más sangrientos de la Guerra Fría, que se calcula generó alrededor de 4 millones de muertos. Y posteriormente la Guerra Fría, la división de las 2 Coreas. Siempre las potencias presentes, ¿no? Aquí algunas ilustraciones sobre las guerras. Seúl, durante la Guerra de Corea, en muchos lugares no quedó piedra sobre piedra.
la colonización japonesa de 1910 a 45, que también es una marca histórica en la conciencia nacional coreana, y esta es la invasión japonesa, la primera que les mencioné. Bueno, en fin, creo que la historia, ya voy terminando, de Corea es un ejemplo incesante, ¿no es cierto?, de influencias extranjeras, pero también de adaptación. Hay esta novela, Capitán Lee, de Cheong Kwang-yong, publicada en 1962, que trata del caso de un ciudadano coreano que nace durante la colonización japonesa, de 10 a 45, y entonces tiene que aprender japonés en la escuela. Luego, en la ocupación rusa, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que aprender ruso. Y luego, después de 1948, cuando ya se divide la península coreana y él queda en Corea del Sur, tiene que aprender inglés, ¿no? Entonces, en el espacio de su vida, se ve de manera forzada obligado a aprender 3 idiomas distintos. Y sin embargo, el personaje del Capitán Lee es un personaje tremendamente nacionalista, muy coreano, que siempre termina reivindicando su coreanidad. Y esto lo voy a abreviar mucho, pero aparece de manera constante en muchas escuelas de pensamiento coreano, incluso ya lo decía en la modernidad. Hay una frase que resume la idea de los modernistas coreanos, que es muy parecida también a la de Japón, que decían tecnología occidental, pero pensamiento coreano. Y yo sostengo que incluso las expresiones contemporáneas de cultura coreana, como el Gangnam Style, ¿no?, que pues todos hemos visto el video, algunos lo hemos visto 10 veces o 15 veces y lo hemos bailado también, sí, exacto, tienen también una expresión profundamente coreana que, bueno, los antropólogos sabrán distinguir mejor que yo, pero que yo veo presente en todo caso ahí. Por ello, ya casi para concluir, pienso que el nacionalismo es un concepto útil para entender a las dos Coreas, ¿no? Más que la modernización, más que el liberalismo, más que la democracia, más que el comunismo, si hay un sustrato cultural común a las dos Coreas, es precisamente este nacionalismo definido en principio como una oposición a lo japonés, ¿no? Como era el nacionalismo mexicano hace algunos años, definido por ser diferente o contrapuesto a los Estados Unidos. Ahora ya el discurso cambió y pues más bien queremos ser como ellos, pero la base del nacionalismo mexicano por muchos años fue precisamente esta. Las telenovelas norcoreanas, yo he tenido la oportunidad de estar en Corea del Norte, siempre tratan, así como aquí tratan de una pobre con un rico, una relación de una pobre con un rico que tiene una hacienda y que todos se oponen, etcétera. Las telenovelas norcoreanas se tratan de un par de muchachos buenos que se conocen en una guerra contra Japón, cualquiera de las guerras contra Japón, ahí se enamoran, luchan juntos para desalojar a los japoneses y después, bueno, eso sí, se casan y son felices para siempre, ¿no? Bueno, aquí se me atravesó este dragón, pero creo que son solo algunas de las reflexiones iniciales. Por supuesto que el tema da para mucho, tanto en el caso de China como el de Japón y Corea. Y bueno, con esto termino mi exposición. Espero que no los haya enredado más, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por esta visión panorámica histórica breve sobre Corea y la importancia del nacionalismo en este proceso. Para finalizar esta mesa, para mí es un gusto dar la palabra a la doctora Melba, quien nos presentará también su tema, pero ahora con relación a Japón. Bien, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este panel. Primero quiero agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes por el honor de estar aquí, al Centro de Asia Pacífico por organizar este evento que nos une a diferentes universidades aquí en Guadalajara, y bueno, felicitar a nuestro colega Víctor López Villafaña, a quien también tengo el gusto de conocer hace muchos años. Hemos participado en diferentes eventos, hasta en Australia una vez, y bueno, es un gusto que se le otorgue este merecido reconocimiento, porque efectivamente él ha sido una persona que ha promovido el interés por Asia-Pacífico, que creo que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho.
para voltear a ver esa región que es actualmente la más dinámica del mundo. Entonces, muchas felicidades, Víctor, por este reconocimiento y muchas gracias al doctor Lemus por haberme invitado a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la historia, pero se aparta un poco de lo que mis colegas en esta mesa han expuesto esta mañana. Yo no soy historiadora tampoco, soy economista, nada más que no de Chicago, de Colorado, pero soy economista. Nada más que, bueno, tengo trabajando en Japón alrededor de 26 años, pero en 2002 tuve la fortuna de conocer a alguien, al embajador Eikichi Hayashiya, que me introdujo al tema de la historia entre Japón y México, entonces la Nueva España. Desde entonces, este ha sido como mi segunda línea de investigación y debo decir, hoy les voy a presentar algunos de los resultados de esta investigación que hemos realizado con un historiador, un joven talentoso, Héctor Palacios, con el que publicamos un libro sobre estos primeros japoneses en la Guadalajara del siglo XVII, que refleja esa relación que había de Asia con la Nueva España y con España a través de la Nueva España, ¿no? Entonces, sobre esto voy a platicarles ahora en la mañana. En 1565, Andrés de Urdaneta descubre lo que se conoce como el tornaviaje. Ya la Nueva España había hecho incursiones en las Filipinas, pero todavía no se encontraba cuál era el viaje de regreso. Salían las embarcaciones, los galeones de Acapulco, llegaban a Manila, pero no teníamos ese retorno por el Pacífico. Entonces, Urdaneta, con su teoría de que al igual que en la parte sur de Acapulco a Manila, pasando por Guam, por las Marianas, había una corriente que llevaba al galeón. En ese sentido, también habría otra corriente más al norte, la llamada Kuroshige, que sería de Manila, subir hasta Japón y luego llegar a la Nueva España, a Mendocino, venir costeando y llegar hasta Acapulco. Claro que en ese viaje costeando las costas de la Nueva España, pues algunas de esas embarcaciones paraban en Barra de Navidad, paraban en Matanchén antes de llegar a Acapulco, algunas veces para mandar noticias al virrey de que ya el galeón de Manila llegaba a Acapulco. Por lo general, este viaje era el viaje de retorno, era un viaje mucho más largo, tomaba alrededor de unos 6 meses, salían de Manila por ahí de julio y llegaban acá a fines de año o principios en enero, el galeón de Manila. Este galeón hizo esta travesía por 250 años, desde 1565 hasta 1815 con la independencia de México. Entonces, en estos 250 años hubo un movimiento de mercancías, obviamente, pero también de personas y de ideas. Y allí entonces es que nosotros, junto con Héctor Palacios, empezamos a investigar cómo habían llegado 4 japoneses que se identifican, que fueron identificados por un historiador francés, Tomás Calvo, que hizo su tesis doctoral sobre la Guadalajara del siglo XVII, allá por mediados de los 80 del siglo XX. Y Tomás Calvo, que no era su interés analizar el movimiento de personas entre Asia y la Nueva España, descubre esos 4 japoneses y publica un pequeño texto en una revista de Indias en España, y ahí estaba de embajador Eikichi Hayashiya, era embajador de Japón en España, y después él vino a México. Él estuvo primero en México y en ese momento estaba en España. Y entonces a él le llama mucho la atención, ¿cómo que 4 japoneses en la Guadalajara del siglo XVII? ¿Qué hacían esos japoneses ahí? ¿Cómo llegaron? ¿No? Entonces Hayashiya nos vino a dar una conferencia en 2012 a la UDG y ahí fue que me enganchó.
en este tema para ver cómo habían llegado especialmente 2 japoneses que fueron los más importantes. De los 4 que se encontraron, Luis de Encío y Juan de Páez. Uno suegro del otro. Luis de Encío fue el padre de la esposa de Juan de Páez. Y estos 2 japoneses son importantes porque aparecen en innumerables ocasiones en los documentos del siglo XVII. Hay muchísimos registros. Perdón. ¿Qué pasa? Hay muchísimos registros sobre estos 2 japoneses, por eso es importante, porque en Guadalajara además había 16 a 20 asiáticos más en la Guadalajara del siglo XVII. 4 japoneses y había chinos y había filipinos también. Entonces, ¿por qué los japoneses, estos 2, Luis de Encío y Juan de Páez, son importantes? Porque aparecen tantas veces en esos registros y aparecen porque han sido personajes relevantes en la sociedad tapatía del siglo XVII. Tenemos nosotros 4 hipótesis que todavía no hemos logrado probar. Necesitaríamos profundizar más en nuestras investigaciones sobre cómo llegaron esos 4 japoneses aquí. Hubo un viaje, hubo 3 viajes directos de Japón hacia la Nueva España, además de los que hacía la nao de la China. El de Rodrigo de Vivero en 1610, el de la misión Hasekura, que celebramos el año pasado aquí en Guadalajara, una semana cultural completa, el 400 aniversario de la misión Hasekura. Hasekura llegó aquí con entre 150 a 180 japoneses, llegaron a Acapulco, 80 japoneses lo acompañaron al Distrito Federal. Ahí se bautizaron la mayoría, menos Hasekura. Hasekura era un samurái y se fue a España, pasando por Veracruz, con alrededor de 30 japoneses. Y entonces allá en España se bautizó Hasekura, ese es el retrato que traigo más adelante, y es probable que uno de estos 2 japoneses haya venido en esa misión, pero no lo hemos podido probar. Y de ahí hubo otro viaje de Diego de Santa Catalina en 1617 en el mismo barco que vino de Japón, el mismo galeón que salió de Japón de Sendai, a donde fue el terremoto hace 4 años, en 2011, de la ciudad de Sendai, salió el San Juan Bautista, y en ese galeón regresó a Japón y luego Diego de Santa Catalina hizo un viaje de retorno y ahí también venían japoneses. Entonces es probable que pudiera haber llegado uno de estos japoneses ahí, o bien en la nao de la China. La nao de la China salía de Manila, pero en Manila había un barrio de japoneses, Dilao. Muchos japoneses habían salido de Japón porque eran perseguidos durante el cristianismo, quiero decir, durante la persecución cristiana en Japón por los Tokugawa, Toyotomi Hideyoshi, Ieyasu Tokugawa, Hidetada, en fin. Entonces, tenemos esas 4 hipótesis. Luis de Encío, que era el suegro de Juan de Páez, él en uno de los documentos que se encontró Calvo, él estampó su firma en japonés, tanto en kanjis, con su nombre en japonés, Fukuchi, Soemon o Hyoemon, y en hiragana su nombre en español era bautizado, su nombre era Luis de Encío. Pero es bien importante que podemos conocer su nombre en japonés, Fukuchi. Y Juan de Páez, sabemos que llegó aquí de 10 años, Luis de Encío probablemente de 20 años. Juan de Páez llegó a ser mayordomo de la catedral. Eso quiere decir, estaba a cargo de todos los diezmos que recibía la iglesia
en Guadalajara y se convirtió, por lo tanto, en un hombre bien importante. Él fue albacea de muchas personas importantes en Guadalajara, es decir, les manejaba la herencia a esas personas, y lo importante ahí es que quiere decir que estas personas tenían toda la confianza en ese japonés. En los documentos aparece él como Juan de Páez de Nación, Japón. Acá, este es Hasekura, hay un retrato que está en el Museo de Sendai, nos permitieron cuando hicimos el libro en 2009 publicarlo, ahora ya es patrimonio de la humanidad, ya puede utilizarse por cualquier persona, pero en ese momento ellos nos dieron el permiso para publicar este retrato de Hasekura. Hasekura Tsunenaga fue enviado por el daimyo de Sendai, Date Masamune, es decir, Hasekura iba a España a tratar de promover las relaciones comerciales entre Japón y la Nueva España, que pudieran salir barcos directamente de Japón y la Nueva España, de Japón a la Nueva España, y no era entonces una misión, la de Hasekura, que proviniera del gobierno central de Japón, de los Tokugawa. De esto se enteraron el rey en España y ellos lo participaron al Papa, y entonces fueron recibidos con honores, pero no como un representante del gobierno central de Japón, sino que más bien de un reino feudal como era el de Sendai, comandado por Date Masamune, que fue un señor feudal muy importante. Esta es la firma de Luis Dencio, que aparece en los documentos. Y Hayashi Hasan hizo paleografiar la firma en Japón, y entonces cuando él descubre que el nombre es Fukuchi, él investiga de dónde viene este nombre. Por lo general, los samuráis tienen estos nombres terminados en mon, Hyoemon, Soemon, entonces por eso Hayashi Hasan supone que Luis Dencio o Fukuchi era un samurái, probablemente de Sendai. Si ese fuera el caso, él llegó aquí con Hasekura, muy probablemente. Y hay un pequeño pueblo al norte de Sendai que se llama Fukushi. Hayashi Hasan visitó este pueblo y, bueno, encontraron el pequeño castillo donde está la familia Fukushi, pero no lograron encontrar en los registros a Fukushi Soemon o Hyoemon. Pero por el nombre hay una alta probabilidad de que Fukushi hubiera provenido de ese pequeño pueblo. Y Juan de Páez, esta es la firma de Juan de Páez. Esa firma parece que a mí se me hace maravillosa, o sea, Juan de Páez podía escribir con una caligrafía muy bonita, y aparece esta firma en cantidad de documentos. Juan de Páez con Margarita Dencio tuvieron 9 hijos. La mamá de Margarita Dencio, esposa de Luis Dencio, era indígena. Entonces este sería uno de los primeros mestizajes de un japonés con una indígena, Catalina de Silva. Solo tuvieron una hija, Margarita, y con Juan Margarita tuvieron 9 hijos. De esos 9 hijos, los varones fueron 3, y 2 murieron muy pequeños, y el otro, el capitán Andrés, murió a los 27 años. Entonces, quien hereda el patriarcado fue Juana, que tiene el mismo nombre del padre, eso me gusta mucho. Y Juana también aparece tantas veces en los documentos de Guadalajara, que llega a administrar toda esa fortuna que había hecho Juan de Páez. Juan de Páez tenía su casa en la Guadalajara Fundacional, cerca de donde está ahora el Teatro Degollado, y fue enterrado en la Catedral de Guadalajara porque el cabildo eclesiástico le concede a él ese honor por haber sido mayordomo de la catedral. Entonces, como ya casi no me queda tiempo,
Este es también el autor de este libro que se llama La Cuadrícula de Guadalajara. Nos permitió utilizar este mapa de la ciudad. Y entonces, esta es la Guadalajara fundacional y en el círculo amarillo está la casa de Juan de Páez, que después se divide, era una casa que estaba dentro de la parte española de la Guadalajara del siglo XVII, en la calle hoy de Morelos, antes de San Agustín, porque pasa frente al palacio, a la iglesia de San Agustín, y entre el Palacio Real y San Agustín, en esa cuadra, allí vivían los Paesencillo. Y se encuentra en 1680, hay un censo de los parroquianos de Guadalajara y ahí está Margarita Encillo, porque ya Juan de Páez había muerto en 1675, viviendo como con 20 y tantas personas, entre ellos esclavos. Juan de Páez tenía esclavos, que era pues normal en la época, y se ve que pues tenían una servidumbre muy grande, y dos hijas de Margarita y Juan de Páez viven allí. Entonces Juan de Páez fue enterrado en la catedral. Si ustedes entran a la catedral por Alcalde, en la segunda columna, mano izquierda, en la entrada, allí estuvo enterrado Juan de Páez. Él murió en 1675 y pues la iglesia le concede ese honor de ser enterrado en la catedral. Y finalmente, en esta cuadra que muchos de ustedes deben conocer, en el centro de Guadalajara, al fondo se ve la catedral, y en esa cuadra es donde no sabemos cuál esquina, si la más al oriente o al occidente, pero sí en esa cuadra estuvo la casa de Juan de Páez en el siglo XVII en la Guadalajara fundacional. Y bueno, hemos querido continuar investigando, no hemos tenido el presupuesto para poder avanzar mucho, pero sí hemos ido averiguando más sobre asiáticos en la Guadalajara del siglo XVII, sobre todo Héctor, y ahora hemos encontrado felizmente a otros investigadores en Perú. Ellos acaban de encontrar hace 3, 4 años y han constituido un grupo formidable de investigación. Encontraron también un censo en la Lima del siglo XVII y ahí han encontrado una gran cantidad de asiáticos. Y algunos de esos asiáticos hemos coincidido en un evento que tuvimos hace unas semanas. Héctor Palacios y el doctor Vega expusieron sobre estos asiáticos en Lima y en Guadalajara, y las coincidencias fueron increíbles, a pesar de que sus investigaciones han sido completamente independientes. Entonces, en ese siglo XVII hubo un movimiento de personas que influenciaron muchísimo a las Américas. Muchísimas gracias. Con esto termino. Muchísimas gracias, colegas, por las contribuciones y las colaboraciones. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte del público que hayan escrito. Mientras que llegan por escrito, vamos a pasar aquí, por favor. Sí, pero creo que la van a escribir. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oriana Gaitán, vengo de la Universidad de Colima y mi pregunta es para el primer ponente, que nos habló sobre China. Me gustó mucho la parte en donde nos habla de cómo la ciencia avanzó de una forma diferente. Y bueno, yo entendí que China priorizaba más la parte del ser humano, de alguna forma, y quisiera yo saber si, bueno, no sé si entendí bien, quisiera yo saber, ahora que China está tomando poder económico y que la estamos volteando a ver, y que está de alguna forma defendiendo un modelo económico que nos dice es un poco más social,
que el capitalismo que viene de Occidente, ¿usted considera que a lo mejor por esa misma filosofía china que viene de tiempo atrás, puede ser que el capitalismo en el que se esté inmiscuyendo China pudiera ser más, pudiera ser diferente y enfocarse un poco más a la situación del ser humano, de priorizar más la vida, acumular para el bienestar humano más que acumular para el crecimiento del capital? Gracias. Si gusta, sí. Si gusta, hacemos varias para aprovechar. Nos quedan 10 minutos nada más. Buenas tardes, mi nombre es Diana Amparo Maldonado Enríquez, soy estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Agradezco a todos mucho lo que nos han compartido el día de hoy. Mi pregunta va hacia el doctor José Luis León Manríquez. En su opinión, ¿podría el nacionalismo coreano propiciar una reunificación entre Corea del Sur y Corea del Norte? Muchas gracias. ¿Tendríamos alguna tercera pregunta para dar paso después a las respuestas? Yo tengo una para José Luis también respecto al coreanismo, digamos. Además, al reivindicar su diferencia con la cultura japonesa, ¿qué reivindican de lo coreano? ¿Qué sería lo propio del pensamiento coreano en esta distinción? Yo para la doctora Melba, en esto que han encontrado de la migración asiática vía Filipinas a América, ¿existe alguna diferencia notoria en lo que están ahí documentando sobre cómo se adaptaron los japoneses versus los chinos y los filipinos en las Américas? Sí, gracias. Bueno, la pregunta es muy compleja. Es muy difícil saber hasta qué punto las cuestiones filosóficas antiguas pueden influir en cuestiones tan contemporáneas, ¿no? Porque ha habido China, para empezar, es un país que ha cambiado radicalmente, ha sufrido muchos cambios en los últimos 2 siglos, ha sufrido 2 revoluciones. Yo no acabo de ver que el sistema capitalista, bueno, capitalista entre comillas, en China sea con rostro más humano. No lo acabo de ver para nada. Hay algunas características que sí que se pueden ver, por ejemplo, y que yo creo que son muy comunes con otros países de Asia Oriental. El papel de la educación. Eso sí, o sea, el hecho de la gran importancia que se da a la educación, pues para salir adelante, para tener un buen puesto, eso sí que es algo común a China, a Corea, a Japón. Bueno, creo que no te estoy contestando porque realmente no acabo de ver que las ideas neoconfucianas, si quieres, que es, bueno, me he hablado del neoconfucianismo porque es la corriente filosófica pues que básicamente influyó más en los últimos 1000 años de la historia de China. O sea, en algunos aspectos sí que ha influido, por ejemplo, en esto que digo de la educación, por ejemplo, hasta cierto punto en las relaciones sociales. La relación dentro de la sociedad, por ejemplo, algo que viene no del neoconfucianismo, sino del confucianismo clásico, del confucianismo original, las 5 relaciones, ¿no? Padre-hijo, esposo-esposa, soberano súbdito, hermano mayor, hermano menor y amigo-amigo son, digamos, las 5 relaciones sociales básicas para Confucio, para el confucianismo original. Yo me acuerdo haber estado
allá en China, un amigo de mi edad, cuando yo estudiaba allí, me decía, bueno, yo como hermano mayor siento una cierta responsabilidad hacia mi hermano menor, tengo más poder, entre comillas, o más influencia que, por ejemplo, mi madre. O sea, está en primer lugar mi padre y luego yo. Yo, que también soy hermano mayor, tengo un hermano menor y digo, bueno, yo le puedo decir lo que quiera a mi hermano menor, me va a hacer caso o me va a mandar a la porra, ¿no? O sea, nosotros, o sea, hay cosas que sí que perviven a pesar de todas las revoluciones, o sea, a pesar de la revolución de 1911 y a pesar de la revolución de 1949, que en gran parte trataron de romper totalmente con la sociedad tradicional confuciana, ¿no? No sé si he aportado algo. O sea, realmente la cuestión de hasta qué punto el capitalismo chino puede llegar a ser más humano, eso, bueno, mis colegas siguientes del área de China pueden aportar quizá algo, pero es muy complicado, o sea, es muy difícil. Gracias. Gracias, muchas gracias por las preguntas. La primera es si el nacionalismo puede conducir a la reunificación. Yo creo que es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Es decir, uno encuentra en las dos Coreas un discurso nacionalista semejante, ¿no? Hace pocos años hubo un proyecto chino sobre de investigación arqueológica sobre la zona de Koguryo, que equivale más o menos a lo que hoy es Corea del Norte, en donde China decía que esa área históricamente había sido china más que coreana, ¿no? Entonces, la reacción que hubo en las dos Coreas ante ese proyecto chino fue de enojo, ¿no? Y en Corea del Sur y en Corea del Norte se fundaron instituciones de investigación destinadas a demostrar que Koguryo siempre fue coreano, ¿no? Entonces, eso ilustra que el nacionalismo está vivo en los dos lugares. Ahora, si dependiera exclusivamente del nacionalismo, Corea ya se habría reunificado hace mucho tiempo. Pero es muy complicado, primero porque hay dos sistemas económicos y sociales radicalmente diferentes. Segundo, porque hay intereses externos a la región, intereses otra vez de las grandes potencias que, digamos, impiden una reunificación fácil. Y tercero, porque hay una cuestión económica que hace tremendamente difícil la unificación de las dos Coreas. Corea del Sur tiene un PIB per cápita de alrededor de 28, 30 mil dólares al año. Corea del Norte tiene $1,000. Es más o menos al nivel de Guinea Ecuatorial. Entonces, esta diferencia en los ingresos per cápita hace que los costos de la unificación coreana sean altísimos, ¿no? O sea, se han hecho cálculos por parte de Corea del Sur, de otros gobiernos, de académicos, del Banco Mundial, y señalan que los costos de unificar las dos Coreas económicos serían altísimos, ¿no? Entonces, paradójicamente, digamos, el statu quo le conviene casi a todos. Si no es que a todos, le conviene a China, porque si se unifica Corea sería bajo la égida del sur y entonces China tendría ahí un enclave de los Estados Unidos en su costado. Le conviene a Japón porque digamos, se evitaría una posibilidad de una gran migración. Le conviene incluso a Corea del Sur, ¿no? Por estos costos económicos que estoy mencionando. Corea del Norte produce 6,000 autos al año, Corea del Sur produce 6 millones. Entonces es una brutal diferencia, ¿no? Solo para ponerlo en contexto, la diferencia del PIB per cápita entre las dos Alemanias en 1990, en el momento de la reunificación, era de 1 a 3. Y así ha sido un proceso muy complicado y muy doloroso. Entonces yo creo que si lo vemos en una perspectiva de miles de años histórica, pienso que finalmente se reunificarán, ¿no? Si es que antes el calentamiento global no acaba con el planeta, pero no con el planeta, con la vida humana en el planeta, pienso que en algún momento de este siglo se habrían de reunificar y entonces estos años después de la Guerra Fría, después de la partición en 48, quedarán como un recuerdo ahí de algo que, pues que sucedió por razones de la historia. Sobre la pregunta de Japón y Corea, yo creo que aquí hay una relación en donde se mezclan el odio, la admiración y la competencia, ¿no?
siguiendo un poco las ideas confucianas, ¿no es cierto? En la narrativa de algunos escritores coreanos de los años 30, aparece la imagen de China como el padre, ¿no? Y luego Corea y Japón como los dos hijos, ¿no? Corea el hijo bueno y Japón el hijo malo, el hijo respondón, etcétera, ¿no? Pero también a través de toda la historia hay un importante proceso de influencia japonesa en Japón y también de búsqueda de emulación de Corea por lo japonés, ¿no? Seguramente Juan Felipe hablará de ello, pero en el modelo de organización social y económica de Corea después de la Guerra Fría, pues hay lo que siempre se tiene en mente es Japón, ¿no? Igualar a Japón, mejorar a Japón, ganarle a Japón. Es una especie de competencia feroz, ¿no? Más de Corea hacia Japón que yo diría de Japón hacia Corea. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la unificación, muchos coreanos suman, en el cuadro que puse ahí, si sumamos el territorio de las dos Coreas, resulta un poquitito más abajo que Japón, pero estos le suman territorio, dicen, bueno, acá hay 20 millones, en Corea del Norte hay 20, en Corea del Sur hay 50, ya casi estaríamos al nivel de Japón, y si crecemos con esta población y este territorio a tasas de 6-7%, en el año 2035 le vamos a ganar a Japón, ¿no? Entonces hay toda esta narrativa, insisto, donde está mezclado el odio, el amor, la competencia. Pero yo diría, para sintetizar una respuesta compleja, que creo, como lo asenté en mi exposición, que en este nacionalismo coreano un vínculo de unidad nacional muy importante sigue siendo el idioma y la escritura, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Valderrama por su interesante pregunta. Debo decir que ha surgido un nuevo interés por hacer estos estudios sobre la influencia asiática en las Américas muy recientemente. Hay estudios aislados, pero sabemos que más que todo de Manila llegaban chinos, filipinos y japoneses. Chinos y filipinos porque también, chinos y japoneses porque también había colonias de estas dos nacionalidades en Manila por todo el comercio que había entre Manila y estos dos países. Yo creo que depende la aculturación, dependiendo más que de la nacionalidad de los asiáticos que llegaban, más bien de su situación social. Hemos encontrado esclavos que llegaban, esclavos filipinos, y que bueno, era más difícil para ellos no ascender en la escala social en la Nueva España, por ejemplo. Algunos jóvenes que trabajaban, por ejemplo, en los barcos japoneses, que también no se encuentran con tanta frecuencia como Luis de Encina y Juan de Páez, que ascendieron en la escala social. Pero sí encontramos, por ejemplo, a un Domingo de Villalobos, un filipino, que es arriero y que había conformado un cierto grupo, una cierta red de filipinos, eso se nota en su testamento. Hay quienes han estudiado esto, también Paulina Machuca ha hecho un estudio en Colima muy interesante, su tesis doctoral, sobre chinos filipinos, porque a todos los asiáticos se les conocía como chinos, pero no había esa diferenciación, excepto en las actas de bautismo o en las actas de defunción, donde se mencionaba chino de Filipinas, chino de Japón. En Juan de Páez una vez es mencionado así, como chino cuando bautizó a su primer hijo, ya en todos los demás como de nación Japón, pero sí hay una vez que se le menciona como chino. Y entonces este arriero, Domingo de Villalobos, tiene esta red y deja incluso alguna herencia a otros filipinos importantes que se movían trasladando mercancías entre Colima, Guadalajara y México. Y Juan de Páez hacía lo mismo, pero en términos de los bienes de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Otro filipino que llega a la edad de 10 años, se apellidaba Rodríguez, también él tiene una cierta escala en la sociedad. Entonces, hipotetizo que podría ser más bien ya un cierto nivel de educación, no tanto la nacionalidad, para una
mayor aculturación. Juan de Páez llega aquí de niño, de 10 años, y nosotros suponemos que fue educado por los jesuitas, por la forma en que se mueve dentro de la sociedad, en que participa en litigios, en diferentes acciones en la Guadalajara del 17. Pero sí es un estudio que está pendiente y que, bueno, ya hay interés incluso de la Universidad de Brown en Estados Unidos por ir recuperando toda esta información y que pudiéramos juntarla y hacer un mapa más completo de esta influencia asiática en las Américas, porque desde la construcción de las palapas, por ejemplo, es influencia filipina, desde las lacas en Michoacán, los biombos, en fin, hay mucha influencia, la cerámica, ¿no?, que venía de China, la influencia en Puebla, entonces esa parte nos falta recuperarla. Hay que motivar más a los investigadores para recuperar esto porque tenemos realmente una influencia asiática mucho mayor a la que suponemos ahora.